Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como podéis ver, ya tengo instalada la nueva versión 3.2 de Blender. Ha salido en el momento en el que me encuentro grabando este vídeo hace como 3 días más o menos, ¿vale? Trae nuevas implementaciones, pero de lo que trae nuevo nada impacta en lo que hemos ido viendo en los vídeos anteriores, así que nada de que preocuparse por el momento, ¿vale? Actualizarlo, está bastante bien, ¿vale? El motivo del vídeo de hoy es el cursor 3D. ¿De acuerdo? Voy a pinchar fuera y vamos a empezar a ver qué es el cursor 3D y para qué nos sirve, ¿vale? Si hay algo que hace diferente a Blender del resto de las herramientas de modelado y de diseño 3D es precisamente este cursor. Si vienes de otras herramientas, habrás visto ese puntero que hay ahí blanco y rojo, ¿no? Y habrás dicho, ¿pero esto qué es? ¿Vale? No, nada de que asustarse. Es una utilidad que tiene Blender que nos va a permitir realizar diferentes tareas de forma bastante interesante. ¿Vale? Y es súper útil, es muy útil. En el momento que aprendáis a utilizar el cursor 3D, cuando vayáis a otras herramientas lo vais a echar mucho de menos, ya os lo digo yo. Vale, pero antes de ver todo lo que la herramienta en sí nos permite, lo que es el propio cursor, primero creo que lo más importante es saber cómo mover este cursor en la pantalla, ¿vale? En la vista principal o en la región principal del editor. Eh, ¿Por qué? Pues porque se basa en ello todo, ¿vale? Todas las utilidades y funciones que podemos llevar a cabo con ese cursor parten de la base de que lo tenemos que mover, ¿vale? Entonces, o lo tenemos que utilizar para que se muevan objetos, ¿vale? Es la contrapartida, pero es necesario. Entonces, ¿cómo podemos mover el cursor 3D? Bueno, pues hay diferentes maneras de hacerlo, ¿vale? La primera está aquí en la barra de herramientas con la herramienta del cursor 3D. Si la seleccionamos, ¿vale? Nos va a permitir mover este cursor allá donde nosotros cliquemos con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Y lo va a ubicar conforme tenemos la vista puesta en este momento. Ahora más adelante os detallo esto, ¿vale? Conforme estamos viendo ahora el espacio de trabajo, así nos va a ubicar el cursor 3D. Yo hago clic izquierdo aquí y ahí está, ¿vale? O hago clic izquierdo aquí y ahí está. Estáis viendo que en el chivato no tengo el icono del ratón que va marcando o iluminando los botones que pulso. Y es que al actualizar a la versión 3.2, como os he comentado hace un momento, se ha generado un fallo aquí en este aspecto y cada vez que hacemos una pulsación con el ratón, el botón ya queda iluminado permanentemente y no lo vais a ver. Así que lo que he hecho en contrapartida ha sido poner los textos para que vosotros podáis leer qué es lo que estoy haciendo con el ratón. Clic izquierdo, clic derecho y clic central. ¿De acuerdo? Os lo pongo en texto. Bien, como os retomo el tema, como os iba comentando, con el clic izquierdo muevo el cursor allá donde en este momento, tal cual tengo la vista, se ubica, ¿vale? Así. ¿Qué más opciones tengo para mover el cursor 3D? Pues hay un atajo de teclado, ¿vale? Y para que veáis el atajo de teclado y que no os confunda que está esto seleccionado para que funcione, voy a seleccionar, por ejemplo, esta opción, ¿vale? Que como veis ahora no me está moviendo el cursor, ¿vale? El atajo de teclado es con la tecla de mayúsculas o Shift y el botón derecho del ratón, ¿vale? Si yo hago Shift, botón derecho, mi cursor 3D se va allí donde lo estoy posicionando según tengo la vista puesta en este momento, ¿vale? Esto es importante. Bien, ¿qué más opciones tengo para mover el cursor? Bueno, pues hay una herramienta que se denomina herramienta de adherencia, ¿vale? Y esa herramienta tiene un menú circular con un montón de opciones para interactuar con el cursor 3D, ¿vale? Ese menú circular lo sacamos con mayúsculas S o Shift S, ¿vale? Y es este menú. Como veis, nos permite interactuar con el cursor 3D, nos permite llevarlo al origen del mundo o al origen en el que se encuentra inicialmente el cursor 3D, ¿vale? Cuando arrancamos Blender, nos permite llevar el cursor al objeto activo, ¿vale? O al objeto seleccionado, ¿vale? O posicionar el cursor sobre
la malla, la rejilla que estamos viendo en un tono gris clarito en la pantalla, ¿vale? Permite también lo opuesto, coger un objeto y llevarlo a donde esté el cursor, aquello que tengamos seleccionado a donde esté el cursor, ¿vale? O aquello que tengamos seleccionado lo permite también adherir a la rejilla, ¿vale? Por eso os digo, esto no es una herramienta del cursor 3D, esto es una herramienta de adherencia, snap en inglés, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer es ponerlo en el origen del mundo. Veis que el cursor se ha movido a ese punto, ¿vale? Estas son las diferentes maneras que tenemos de mover el cursor por el entorno de trabajo en el que nos encontramos, ¿vale? Una vez visto esto, ¿qué funciones puedo llevar a cabo con el cursor 3D? Bueno, pues la fundamental, lo que le da sentido al cursor 3D, que es agregar objetos. Nosotros, cuando queremos agregar un objeto, no se añade aleatoriamente en la vista 3D, se añade allí donde se encuentre nuestro cursor 3D. Es donde va a indicar en dónde se va a añadir el objeto y va a posicionar el origen de ese objeto justo en el centro del cursor 3D. Un ejemplo práctico. Bueno, lo estáis viendo en pantalla. Ese puntito amarillo es el origen del cubo que se crea por defecto en Blender, ¿vale? Cuando arrancamos Blender. Y el cursor 3D se encuentra allí, ¿vale? Que es donde se ha creado ese cubo. Si yo cojo con el atajo de teclado, mayúsculas, clic derecho, y pongo el cursor 3D ahí, ¿vale? Yo puedo ahora añadir un objeto con las teclas, la combinación mayúsculas A, y decirle, por ejemplo, que me añada un cilindro. Y el cilindro se añade aquí. Y el origen del cilindro está justo en el centro del punto en el que se encuentra nuestro cursor 3D. ¿Vale? Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Si yo lo muevo aquí, pues más de lo mismo. Puedo crear un cono, por ejemplo, y el cono se crea en ese punto, ¿vale? Con lo cual, podemos utilizar el cursor 3D para ir añadiendo objetos allí donde nos interese, ¿vale? ¿Qué más nos permite, qué más funciones tiene este cursor 3D? Nos va a permitir ajustar la vista en la región principal, ¿vale? En el vídeo anterior estuvimos viendo que la región principal era esta, ¿vale? Y nos permite ajustar la vista a esta región. Ahora os explico cómo. Y también nos va a permitir utilizar el cursor 3D como un punto de pivote, ¿vale? Que esto sí os voy a explicar ahora, simplemente esto en concreto porque voy a dedicar un vídeo a los puntos de pivote, ¿vale? ¿Qué son los puntos de pivote? Los puntos de pivote son una referencia sobre la cual vamos a ir realizando diferentes transformaciones o acciones. Y en este caso la herramienta está aquí arriba, la vamos a ver más adelante, y si despliego tiene una opción para utilizar el cursor 3D como punto de pivote. Si yo selecciono esto, en lugar de seleccionar esta opción de utilizar el punto medio, ¿vale? Ya todas las transformaciones que lleve a cabo aquí, rotar, escalar, mover, etcétera, ¿vale? Van a tomar como referencia este punto. Entonces, si yo roto, va a rotar todo en torno a ese punto. Si yo escalo, lo va a hacer desde ese punto. Si yo muevo los objetos, desde ese punto, ¿vale? Veremos las opciones de rotar, escalar y mover en otro vídeo, si no lo habéis visto ya, que lo haya subido ya, ¿vale? En la sección de primeros pasos. Bien, esas son las diferentes funciones que tengo con el cursor 3D. El cursor 3D además tiene una serie de propiedades, ¿vale? Mirad, subí un vídeo en los primeros pasos que hablaba sobre la selección de los objetos, y si no lo he subido, subirá. Tengo unos cuantos vídeos ya grabados, ¿vale? Para ir subiendo cada semana, que no se pierda que cada semana pueda subir un vídeo, ¿vale? Y en este momento no recuerdo si ya lo tengo subido a YouTube o no. Pero bueno, hay un vídeo grabado donde os hablo sobre las selecciones, ¿vale? Y os hablo de esta parte de aquí. Estas son las propiedades de la selección. Si yo cambio de herramienta y cojo la herramienta del cursor, veis que las propiedades han cambiado y ahora tengo tres propiedades. En el resto de herramientas dentro de la barra de herramientas, algunas de ellas se comparten, ¿vale? Esta, por ejemplo, es compartida.
Bien, ¿cuáles son las propiedades que tiene? Pues proyectar a la superficie, que por defecto está marcado. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo posiciono sobre un objeto el cursor 3D, este se va a adherir, se va a pegar a la cara que tenga seleccionada de ese objeto. Por ejemplo, aquí la cara superior, aquí la cara frontal, ¿vale? Yo hago un clic aquí y mi cursor 3D se ha venido, voy a rotar para que lo veáis, a la parte superior, se ha adherido a la cara superior de nuestro cubo, ¿veis? Y si lo hago en la cara lateral, ¿vale? Se ha adherido a esa cara, no está dentro del cubo ni nada, está pegado a la cara. Bien, si lo hago aquí, se ha adherido a esta cara de nuestro cilindro de 32 caras, ¿vale? O si lo hago aquí, se ha adherido ahí, ¿vale? Eso con esto marcado. Si yo esto no lo tengo marcado, el cursor 3D se va a posicionar en base a como estoy viendo ahora mismo la pantalla, ¿vale? Y a la altura más o menos a la que se encuentra, ¿de acuerdo? No necesariamente dentro de un objeto, puede quedar fuera del objeto también si yo hago un clic aquí, ¿vale? Y visualmente parece que está dentro o está en el mismo objeto. Si yo giro o roto, bueno, en esta ocasión da la casualidad de que está dentro, ¿vale? Si yo clico aquí, que parece que está dentro del objeto, y giro, veis que no es así. El cursor 3D está fuera, ¿vale? Es decir, que no sigue ningún razonamiento para adherirse a un objeto, ni guarda ninguna relación con el objeto que marcamos cuando hacemos clic, ¿vale? No, lo digo porque en algún sitio veréis que os dicen, no, pues si no está eso marcado, hago clic y el cursor 3D se queda dentro del objeto. Bueno, no necesariamente, ¿de acuerdo? Bien, lo vuelvo a marcar que es como viene por defecto. La orientación nos habla sobre cómo va a quedar orientado el cursor 3D en base a los diferentes parámetros que tenemos aquí. Puede no considerar nada, puede tener una orientación en función a la vista, es decir, lo que os he dicho hace un momento, según estoy viendo ahora mismo la vista 3D, en base a cómo la estoy viendo, así me va a posicionar el cursor 3D en la pantalla. Es decir, que si yo me pongo desde aquí arriba y hago clic aquí, me lo está desplazando, ¿vale? Más o menos a la misma altura en la que se encuentra, porque no estoy en una vista ortogonal, pero me lo está desplazando en el espacio un poquito hacia atrás, ¿vale? Y lateralmente hacia la derecha. Si yo lo hago así, ¿vale? La altura, más o menos, porque selecciona un poco más abajo el cursor, me la mantiene también. Me lo ha puesto más hacia la derecha, pero en base a cómo está en la vista. Es decir, que si estaba, digamos que me lo invento, a 1 metro de distancia de mí, pues como lo he movido, sigue a 1 metro de distancia de mí, ¿vale? ¿Mm? Entonces, bueno, según vayáis trasteando con esto, lo vais a tener mucho más claro, ¿de acuerdo? Eso con la opción de vista. También tienes que no tenga en consideración nada de esto, ¿vale? Ningún tipo de orientación, que tenga en consideración las transformaciones actuales que están parametrizadas, o bien la geometría. Y aquí hacer un matiz, la geometría del objeto en el que nos encontramos. Eso significa, bien, el cursor 3D tiene parámetros de transformación, de rotación y de posición, ¿vale? Si yo con esta opción marcada le digo al cursor 3D que se me ponga aquí, va a tomar en consideración la parametrización de transformación de esa cara en la que se ha adherido, ¿vale? Y va a tener los mismos valores de rotación, ¿vale? Y de posición, ¿vale? Perdón, eso con geometría, ¿vale? Y guardaría esos. En el panel lateral, aquí, que sacamos con la N, aquí en vista, tenemos el menú del cursor 3D, donde vemos su ubicación y sus parámetros de rotación, ¿vale? Veis que varían, ¿vale? Esta cara casi me la pone en el eje Y a 0, que el eje Y o Y es la línea verde esta de aquí. Y eso es porque está, ¿veis? Está casi pegado al origen del cruce de las líneas, ¿vale? Si le pongo aquí el cursor 3D, ¿vale? A 90 grados en el eje X con respecto
al plano de la base, ¿vale? O sea que me está guardando esas relaciones. Si lo pongo aquí arriba, ya no son 90 grados, ¿vale? Son 180 en el eje Z, en paralelo al eje Z, ¿vale? Y eso es porque tengo esto seleccionado. Si pongo la vista, ¿vale? Ya no me guarda esas relaciones. Veis que ya las rotaciones no las tiene en consideración. Bien. Vale, que me he entretenido mucho en esto. ¿Qué otras opciones podía llevar a cabo? Os comentaba anteriormente que una de las funciones del cursor 3D era ajustar la vista al cursor 3D. ¿Vale? Allá donde se encuentre el cursor 3D, lo voy a poner por ejemplo aquí, ¿vale? Si yo quiero que mi vista se ubique en relación al cursor 3D, simplemente me tengo que venir aquí a View, a Align View y aquí seleccionar Center View to Cursor, ¿vale? De esta manera lo centra ahí y me mantiene más o menos el aspect ratio del zoom que tengo en este momento. Es decir, se pone ahí y no necesariamente me selecciona todos los objetos de la escena. Si yo lo que quiero es que a la vez que se me tome de referencia el cursor 3D, que además pueda ver todo lo que hay en la escena, hay otra opción en el mismo menú. View, Align View y Center Cursor and Frame All, ¿vale? Shift C es el atajo de teclado. Y de esta manera ¡chum!, ajusta el zoom para que yo pueda ver todos los objetos que tengo en mi escena, ¿vale? Poniéndome el cursor 3D en el centro, ¿vale? Tomándomelo como referencia, ¿vale? ¿Qué más tengo? Bueno, también puedo hacer lo siguiente. Voy a poner el cursor 3D ahí en un lateral, ¿vale? En este mismo panel que todavía no he ocultado, en esta pestaña de vista, están los parámetros de bloquear vista. Y entre ellos se encuentra bloquear la vista en función a cursor 3D. Si yo clico aquí y lo bloqueo, ¿vale? Me pone el cursor 3D en el centro y ya todas las transformaciones que haga de rotación toman en consideración, como veis, el cursor 3D que no se está moviendo del centro de la pantalla, ¿vale? Si yo con esto marcado hago un desplazamiento, por ejemplo así, esto me lo guarda en memoria, ¿vale? Yo sigo haciendo las rotaciones, sigue teniendo en consideración el cursor 3D. Si yo clico otra vez aquí, vuelvo a lo que había antes de bloquear, ¿vale? Con el cursor en aquel lateral. Y si conmuto ahora y le doy nuevamente, en lugar de hacerme lo que me ha hecho originalmente, que es dejarme el cursor 3D en el centro de la pantalla, me lo va a poner aquí, que me ha guardado ese desplazamiento que he hecho. Estas cosas tenedlas, ¿vale?, ahí en mente, que os pueden ocurrir porque a lo mejor estéis trabajando, estéis haciendo alguna cosa y decís, ¿y esto por qué? Y esto, bueno, pues en este caso es por esto, ¿vale? Veis que no lo ha colocado en el centro, sino que lo ha dejado allá donde estaba, ¿vale? También, si os molesta el cursor 3D, no queréis verlo ni en pintura porque venís de otras herramientas donde no está, hay una manera de ocultarlo, ¿vale? Bien, a lo mejor es que estáis queriendo ver la escena y el cursor 3D os molesta contemplar la obra de arte que habéis desarrollado, ¿vale? Y lo queréis ocultar. Bueno, en cualquier manera, bueno, voy a ocultar este panel con N y en cualquier manera, para ocultar el cursor 3D lo voy a poner así un poquito que esté centrado para que lo veamos, ¿vale? Aquí si pincho en este botón de Overlays, ¿vale? Aquí esto es un menú que se denomina Show Overlays. En castellano lo han traducido como mostrar super... ¿Cómo es? Dejadme que lo mire, que lo tengo aquí apuntado. Mostrar sobreimpresos. Vale, ¿qué es? Bueno, pues este texto que tenemos aquí está superpuesto, realmente sería más adecuado, en la vista 3D, ¿vale? O estos, este manipulador y estas opciones están superpuestas, ¿vale? En la vista 3D. Y el cursor 3D también, ¿vale? Si yo clico aquí y le digo que no quiero que me muestre el cursor 3D, lo oculta. Habéis visto que ya no está. Y si lo quiero mostrar otra vez, le vuelvo a clicar aquí y me lo muestra, ¿vale? Ya entraremos más en detalle en estos menús también, ¿de acuerdo? Cuando ya me meta un poquito más en profundidad con los editores, como forman parte del encabezado de los editores, ahí es donde los vamos a ver.
¿vale? Bueno, con esto hemos visto todo, chicos, chicas. Así que sed buenos y portaros bien, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.